Internet soy yo. ¿Descansaron? Señora, ¿Sí descansaron un poquito? no. ¿No? No. Bueno, bienvenidas. Vamos a continuar con el tema. Para la niña, la representante del curso que maneja el parcelador docente, quiero decirle, porque no lo coloqué ahí, que el tema de la conciliación es bastante extenso. Entonces viene una etapa 2 y hasta 3. Lo importante es que los temas que vamos a ver mañana ya les estuvimos viendo en el transcurso de las clases. Sin embargo, este tema de la conciliación es bastante, como han visto, extenso, amplio, tiene muchas aplicaciones. Entonces, por ello, tienen ustedes las diapositivas, las van a seguir revisando. No sé si hoy tienen alguna presente el artículo del 1372 del Código General. Quiero hacer ahí, muestro la diapositiva. Estarán las 7, voy a ver. El 19 alcanzamos a leer un poquito así rápido las clases, ¿cierto? De la ley 640 del 2001. Sí, señora, si no Señora. estoy mal, Sí, íbamos en señora. la diapositiva que sigue. Sí. Pero aquí yo hice toda la explicación, no sé, quiero que tengan presente este artículo, porque igual alguna niña va a hablar de las clases, pero tengan presente cuáles son las clases, así como el 372 del Código General del Proceso, que es el paso a paso de un proceso en temas civiles. ¿Mm? Y quería que tuvieran muy en cuenta en qué etapa se agota la conciliación, porque vamos a hacer ahora una comparación para que ustedes identifiquen la etapa en que se agota la conciliación. Quisiera que lo leyeran nuevamente. ¿Lo tienen presente? El 372. Aunque habíamos dado los requisitos. Sí, profe, aquí lo tengo. Es el Código General del Proceso Señora. Sí, aquí lo extrajudicial tengo, en el profe. derecho a la ¿Leo? equidad. No se escucha bien. Todas las Profe, que sí lo leo. Si me hace el favor. Gracias. Listo. Dice, trámite de audiencia inicial, artículo 372 del Código General del Proceso. El juez instala la audiencia y luego hace la respectiva identificación del proceso y posteriormente identifica a cada una de las partes. A continuación, ilustraré el paso a paso del trámite de la audiencia inicial. Primero, resolver excepciones previas por regla general se presenta en el término de traslado. Luego, al demandante se le dan 3 días para que se pronuncie. Posteriormente, el juez las resuelve por escrito y si se requiere práctica de prueba, se convoca a audiencia. Convocada la audiencia, se practican las pruebas y se resuelve. Esas excepciones buscan atacar el procedimiento. Segundo, conciliación. El juez debe buscar que las partes lleguen a un acuerdo. La conciliación es de parte, más no del abogado. Esta conciliación tiene los mismos efectos de la sentencia y hace tránsito a cosa juzgada. Tercero, el interrogatorio de las partes se interroga al demandado y al demandante. Este interrogatorio lo hace el juez. La contraparte puede hacer el interrogatorio si piden la prueba del interrogatorio en la demanda, recordando que las pruebas se solicitan o se piden en la demanda o demandante y las excepciones de fondo en el traslado. Creo que es al demandante y al demandado en la contestación. Cuarto, fijación de litigio. Es determinar qué hechos del proceso están totalmente demostrados y cuáles no. Quinto, control de legalidad. El juez hace el saneamiento del proceso
verifica que el proceso se esté tramitando de forma correcta, hace una línea en la cual lo que no se alegue queda saneado y no se podrá alegar posteriormente. Sexto, decreto de pruebas. Las que el juez considere pertinentes, puede ser un dictamen pericial o una inspección judicial según el caso. Séptimo, fija fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento. Bueno, Y ya. entonces, con este artículo del Código General del Proceso en materia civil, ustedes conocen las etapas y lo que conlleva un proceso, pero está claro que se agota la conciliación. Y en el 19 vamos a ver, y estuvimos hablando ya de las clases de los mecanismos, ¿cierto? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tenga muy presente ese artículo 39 del Código General. En la siguiente diapositiva alcanzamos a hablar de la capacidad legal que deben presentar las demandas personas. No se puede, perdónenme, llevar a cabo una audiencia de conciliación entre menores de edad. Siempre deben ser representados en un caso de alimentos por sus padres. Si es un mayor de edad que va a pedir a sus padres o a su padre alimentos o para educación, ese muchacho que ya tiene los 18 años y tiene derechos hasta los 25, siempre y cuando sea soltero, estudie y viva con papá o mamá. En ese caso, él puede directamente citar a la parte, en el caso de alimentos, a su padre o a su madre por ser mayor de edad. Capacidad legal, lo mismo hablábamos ayer de una persona con alguna interdicción, debe acompañarlo su representante. Dijimos que los conflictos de conciliar susceptibles de desistimiento o autorizados por la ley, vuelve y juega el papel de asuntos que sean ciertos y discutibles, y que haya ánimo conciliatorio entre las partes. Si una de las partes definitivamente no acude, no asiste, les explicaba, se levanta la constancia de no asistencia o de no acuerdo, y eso tiene unas consecuencias que también las estuvimos viendo. Dice que la oportunidad de la audiencia debe intentarse en el menor tiempo posible y dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. En algún momento les expliqué que las entidades sin ánimo de lucro, Cámara de Comercio o algunos centros de conciliación en donde la persona paga para que se lleve a cabo la audiencia, tienen 3 meses para agotar el trámite conciliatorio. ¿Por qué? En la primera audiencia puede ser que las partes, como un acuerdo, soliciten suspensión y se programe otra audiencia. Y así pueden ir suspendiendo las audiencias, de pronto un acuerdo, de pronto un apoderado. Bueno, hay 3 meses. La potestad que tienen en el caso de los centros de conciliación de universidades en donde existe la carrera de Derecho y hacen sus prácticas, les ponía el ejemplo de la institución del centro de conciliación, agotamos 2 audiencias, pero entre audiencia y audiencia un tiempo no mayor a 10 días hábiles, generalmente agotamos eso muy pronto, en algunas audiencias. Profe, qué pena, se escucha muy cortado. Está muy entrecortado porque así la estoy escuchando también, mi niña. Profe, no se escucha. ¿No me está escuchando? No, señora, se escucha muy cortado. Estoy revisando. Permítame, me retiro un minutico. Chicas, estas diapositivas están en la plataforma, ¿no es cierto? No, 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 porque yo estuve ya para mirar revisé. ayer y no están.
A mí me tocó, digamos, para copiarlas me tocó ver Bueno, el Tomando video pantallas, y pues y bueno, sacarlo. yo le estoy tomando pantallas, ¿Qué tal me escuchan? Ya, bien, profe, mejor. ¿Mejor? Bueno. Entonces, indicábamos que la oportunidad para la audiencia, un término no mayor a 3 meses y que potestativamente en la institución, por ejemplo, en el transcurso de 15 días y programamos, si es necesario, las 2 audiencias durante este lapso. Vamos a la siguiente diapositiva. Los efectos del acuerdo. ¿Qué pasa cuando se hace un acuerdo dentro de la conciliación? ¿Qué documento se levanta? ¿Qué documento firma el conciliador? ¿Un acta de conciliación? Sí. El Entonces, acta de conciliación. perfecto. Y esa acta de conciliación tiene unos efectos. Es que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir mérito ejecutivo? Ya les había explicado. Se está escuchando muy mal. ¿Me están escuchando? Ya las escucho muy mal, mis hijas. Pero nosotras sí estamos aquí. Ya volvió la profe. Hoy está ese internet difícil. Se nota que salieron más empresas a trabajar. Sí. Sí. ¿Me escuchan algo mejor? Sí, profe. No, profe. No mucho. Es que como que le llega una palabra bien y la otra ya se empieza a recortar. Bueno, el acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Me escucharon bien? Señora. Bueno, ¿qué quiere decir presta mérito ejecutivo? Ya lo había explicado, pero voy a volverles a decir. Esa acta de conciliación quiere decir que ese acuerdo al que llegaron las partes, convocante y convocado, es un documento solemne y se debe cumplir. Y si alguna de las partes no cumple lo allí establecido, le prestan el acta al juez para que él sea quien exija su cumplimiento y ejecute esa acta. ¿Qué pasaría ahí? Se inicia un proceso judicial. ¿Quedó clara esa parte? Sí, señora. Bueno. Otro efecto de esa acta de conciliación, hace tránsito a cosa juzgada. Por ser una sentencia, es una sentencia, hoy hicimos un acuerdo y se levantó el acta. Mañana no podría el convocante ni el convocado, de pronto porque no quedó satisfecho, iniciar un proceso. No lo puede hacer, ya es una sentencia ejecutoriada. Ya no se puede discutir sobre el mismo asunto. Ese es otro efecto. Dice que el acta de conciliación debe contener obligaciones claras, expresas y exigibles. Con los ejercicios que hemos hecho en tema civil, el préstamo o los alimentos del menor. En el acta debe quedar claro la fecha en que el señor convocado, hablando de los alimentos del menor, el padre no custodio, se compromete a pagar de mayo en adelante. Un ejemplo, levantamos el acta hoy, el señor se compromete a que los 20 de cada mes a partir del 20 de mayo consignará en el número de cuenta corriente o de ahorros de la convocante y a favor de su menor hijo, 1.000.000 de pesos mensuales. Si no tiene la señora una cuenta corriente de ahorros, debe quedar en el acta mencionado un medio de pago, un servientrega, un efecto y bueno, los medios que existen. Entonces debe ser clara, expresa, exigible, tener fecha, cuantía,
lugar en que se va a depositar ese dinero. Lo mismo pasaría con la plata que le deben a alguna de ustedes y la otra persona convocada les va a pagar y se compromete a pagarle esos 5 millones de pesos en 2 cuotas mensuales, cada una de 2.500.000, la primera el 20 de mayo, la segunda el 20 de junio, depositando en la cuenta de ahorro del banco tal, o en un medio de pago, o en ese caso, sí se puede comprometer a pagar de manera personal y en efectivo. ¿En dónde? En el lugar de vivienda del convocante, cuya dirección es. ¿Sí ve? Clara, expresa y exigible. Porque de pronto si se deja el valor, pero no se dejó fecha, ni se dejó lugar de pago, ¿qué va a alegar de pronto el convocado en una demanda en caso de incumplimiento? A mí no me dijeron cuándo y tampoco me dijeron en dónde entregar el dinero. Lo mismo pasaría en materia, en un tema laboral, en un proceso laboral de primera instancia, porque ahí el juez agota también la conciliación, entonces debe ser exacta, clara, expresa y exigible. ¿Acordaron la forma? Sí, voy a pagar 10 millones de sus derechos en cuanto a prestaciones sociales el 20 de mayo y 10 millones el 20 de junio. Depositado en la cuenta número tal de ahorros o corriente. Generalmente, cuando es directamente en un juzgado, una sentencia, ese acuerdo queda como pago, algunos han conocido el Banco Agrario, allí se manejan muchos trámites de pagos de los juzgados. Entonces el juzgado emite, después de que consignan, el juzgado es quien entrega los dineros al apoderado o con su representante, al mismo demandante. Entonces, como para que tengan conocimiento. ¿No? Seguridad jurídica. ¿De qué nos habla la seguridad jurídica? Resulta que el convocante y el convocado llegaron al acuerdo y se levantó el acta. Entonces ellos dicen, ¿qué seguridad tengo yo? Y generalmente lo preguntan, de que se cumpla ese acuerdo. En ese momento se le explican, es que esa acta tiene unos efectos. Y se le explica lo que les acabé de explicar. Hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y de no cumplirse el acuerdo, el juez va a exigir el cumplimiento. Entonces la seguridad que quieren tener las partes de que el acuerdo dentro de una conciliación y el documento que firme el conciliador, si llegan a ese acuerdo que es el acta, tenga plena validez jurídica. Bueno. ¿Preguntas? Y aquí estoy terminando con este tema de conciliación. No puedo irme de este tema sin explicarle que hay dos tipos de conciliadores. De pronto apunten. Existe la conciliación en derecho y existe la conciliación en equidad. ¿Cuál es la diferencia? En la conciliación en derecho, el conciliador que funge entre las partes les colabora, les apoya, les orienta y los invita a que lleguen a un acuerdo, debe ser un abogado titulado, especializado en mecanismos alternativos de solución de conflictos y conciliación. Esa es la conciliación en derecho. Entonces, ese abogado conciliador conoce la norma e invita a las partes a conciliar sin que se vulneren derechos. Por ejemplo, en el tema de alimentos, si la señora recibía de parte del padre de su menor hijo 1 millón de pesos y viene a decir en audiencia la solicitud es, de ese acuerdo me debe 5 millones, no me ha pagado 5 cuotas y fuera de eso quiero que se incremente esa cuota. ¿Por qué? La norma dice que en las cuotas de alimentos se incrementará anualmente, de acuerdo al incremento del salario mínimo mensual vigente. Pero si el conciliador en audiencia, cuando le da la palabra al convocado, va a decir, no, yo no le puedo pagar esa deuda. Y de aquí en adelante le puedo dar 200.000 pesos.
ya no 1 millón incrementar. ¿Qué pasaría ahí? Ahí hay una conciliación, o sea, si la señora acepta, pues habría una conciliación. Si la señora acepta. ¿Qué Sí. hace el conciliador? ¿O qué hago yo en ese momento? Perdón, la interrumpo. La ley 640 me permite hacer audiencias privadas con cada una de las partes, si fuere necesario, como en este caso. Pues, Vocar en audiencia lo hablado, si la parte con quien se hizo la audiencia privada lo autoriza. Invito al padre no custodio. Entonces le puedo decir en audiencia privada, resulta que es que yo en audiencia no se pueden desmejorar los derechos del menor, porque es que de 1 millón de pesos se está bajando a 200.000. Y fuera de eso, la norma dice que el valor se incrementará anualmente de acuerdo al salario mínimo mensual vigente. Para este año, por ejemplo, no sé, de acuerdo al porcentaje, un ejemplo así, 10.000 pesos. Entonces es 1.010.000. Pero usted fuera de qué, le debe hay una deuda anterior. Fuera de qué, no le incrementa la cuota a 1.010.000, le está bajando a 200.000. Entonces, yo le sugiero no bajarse, porque no debemos de mejorar los derechos del menor. Llegue a un acuerdo de pago de la deuda, una fórmula de arreglo de los 5 millones y continúe con su cuota normal con el incremento que no es un monto. El salario mínimo no es que se incremente mucho anual, 10.000 pesos, y no se desmejoran derechos del menor. Hago lo mismo con la convocada, pero si en audiencia ya ella dice, no, yo acepto, es voluntario, pero yo cumplí como abogada, conozco la norma, no se deben desmejorar los derechos del menor, de dar la explicación y proponer mi fórmula de arreglo. ¿Quedó claro ese punto? sí, profe. Bueno, acordémonos que es un acuerdo voluntario, pero el abogado conoce la norma y los invita y les invoca el por qué se vulnerarían derechos. Lo mismo pasa en materia laboral. Cuando de pronto el funcionario del Ministerio de Trabajo logra que se llegue al acuerdo, pero ha logrado a través de las charlas privadas que tuvo con cada una de las partes. Entonces ahí le explica, es que ese asunto es cierto, indiscutible, y usted no lo puede negociar. Puede negociar la forma en que le va a pagar, le dice al empleador. Y al empleado en audiencia privada también le explica. Ahora bien, si es su voluntad tener en cuenta o tomar ese acuerdo, es voluntad suya, pero le expliqué por qué. Entonces, el abogado conciliador tiene conocimiento de la norma, pero también existe la conciliación en equidad. ¿Alguien ha escuchado en su barrio que está el conciliador en equidad y con él puede tratar asuntos de pronto cuando uno va a la alcaldía? Por ahí oí a María Angélica, creo, el asunto de la restitución del inmueble. Entonces va a la inspección de su localidad, no es la estación de policía, es la inspección. Está el inspector de la localidad, le comenta el asunto y él le dice, existen un conciliador en equidad aquí en el barrio, lo consigue en la Casa de Justicia o lo consigue, él atiende 1 o 2 días a la semana en la capilla de la iglesia o en la sala de su casa. Porque es que el conciliador en equidad es un líder comunitario elegido por la comunidad. No necesita ser abogado titulado, pero sí el acuerdo al que llegan las partes tiene los mismos efectos que tiene el acta de conciliación que levanta un abogado conciliador. Muchos jueces riñen con la decisión que se toma ante el acta que levanta un juez, un abogado, perdóneme, conciliador,
y el acta que levanta un conciliador en equidad, porque pues es la persona que tiene las características de comprender a la comunidad, conoce las problemáticas, tiene carisma, las mismas que puede tener un abogado conciliador, pero él no conoce la norma. Entonces de repente se levantan acuerdos o actas de conciliación que vulneran algunos derechos. Entonces, cuando alguna de las partes no cumple esa acta y quien se ve afectado inicia un proceso, el juez riñe mucho con esas actas. Dice es que el conciliador en equidad no es un abogado y no conoce la norma. ¿Mm? Y hago cumplir el acta de pronto que firmó el abogado conciliador porque él conoce norma y no se desmejoran derechos. ¿Sí entendieron la diferencia? ¿Y las clases de conciliación? Sí, profe. Sí, profe, pero igual eso es válido, o sea, el señor, el conciliador que escoge la comunidad tiene la validez en firmas y todo por ser Tiene los conciliador. mismos efectos. Tiene los mismos efectos del acta de conciliación. ¿Qué hace el Ministerio de Justicia? Lo capacita en mecanismos, lo que yo estoy haciendo. Ustedes pueden ser líderes comunitarios y de repente de acuerdo a la capacitación, todo ello, el Ministerio de Justicia, la comunidad y en la alcaldía eligen un conciliador en equidad. Pero ahí riñe mucho el acuerdo o el acta que firmó un abogado conciliador y el acta que firmó un conciliador en equidad. De pronto les voy a dar un audio para que escuchen un tema de lo que está sucediendo últimamente con los llamados jueces de paz. Algunas personas dicen, él tiene más conocimiento que un abogado conciliador por el término juez de paz, pero también es un conciliador en equidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, estas diapositivas las van a tener ustedes en la plataforma para que por favor las revisen y voy a escuchar inquietudes hasta donde vamos del tema de la conciliación y del marco jurídico. ¿Quién tiene algo que preguntar? Vimos el marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Profe, para una demanda de alimentos. No la escuché bien, María Miguel. Para una demanda de alimentos siempre tiene que tener la mamá del abogado. Recuerde que, ¿qué se debe hacer antes de iniciar el proceso? La conciliación, pero yo llevo 3 años en eso y no se ha solucionado nada. Y lo último que me dijo el secretario del juez fue que ellos no tenían como el aval porque no eran juzgado familiar sino otro juzgado, entonces que ellos no podían como obligarlo. Pero a él le llegó, le enviaron la competencia. Ellos le enviaron una carta de embargo sin estar firmada por un juez, sino solo por los secretarios. No, pero usted no tiene apoderado. No, profe, pues yo quise hacerlo como así y él nunca fue a conciliar. Cuando estuve en la fiscalía fue solo una vez a conciliar y él dijo que si me olvidara que él no me iba a dar nada. Y la cuenta ya iba como en 4 millones. Entonces después la señora, la fiscal me dijo que la única solución, que lo único que ellos iban a hacer, que porque yo lo que buscaba era plata y que ellos no iban a hacer que me diera plata porque no lo podían obligar, era cárcel. Entonces todo eso me desanimó y yo dije, no, pues yo no busco plata, yo buscaba era pues que él respondiera económicamente lo que le corresponde al niño. Cuando se inicia por intermedio de la fiscalía, ahí se agota el procedimiento y cuando no asiste, la fiscalía automáticamente
ya compulsa o hace traslado ya para que se inicie la demanda, la misma fiscalía. Si usted deja 3 meses quieto el asunto en la fiscalía sin reportar, sin pasar un escrito, sin ir, ¿qué está pasando con mi proceso? Ellos lo archivan. Entonces, María Angélica, usted debe ser enjuiciada, tiene el número del proceso de 22 dígitos, hace un escritico. Entonces, señores fiscalía, fiscal número tal, no sé cuál le correspondió, solicito el desarchivo del proceso número tal y continúe el trámite legal formal. Entonces, cuando es por la fiscalía, ¿qué pasa? En la primer audiencia de imputación, llegan los telegramas a todos los consultorios de universidades, María Angélica. Por ejemplo, llegan al consultorio jurídico de la Institución Universitaria de Colombia los escritos de los juzgados y de las fiscalías, para que por favor nombren estudiantes como abogados de oficio y representen, en este caso la representarían a usted, y se inicia el proceso. Entonces, Pero no, yo duré un año, profe, un año yendo cada mes, era la citación. Después lo alargaron a 2 meses y duré todo el año así y cuando llegué me cambiaron 3 veces de fiscal. Y la última me dijo, no, acá no se puede hacer nada, eso acá solo es cárcel. Acá no exacto, se le ese es el, obliga. claro, hay verdad, se ven vulnerados fácilmente derechos del menor y el debido proceso que se debe tener en cuenta. Es el escrito que usted debe hacer. Señor fiscal, que le correspondió, solicito, se continúe el proceso en aras de que ante la fiscalía no se logró llegar a un acuerdo. Entonces, el proceso continúa como es un proceso ante el juez y el abogado lo nombra, usted lo pide, que se le nombre un abogado de oficio. Entonces, llegan los telegramas, los escritos a las universidades, a los centros de conciliación y allí se nombra al estudiante que va a ir a representar a la persona en esas audiencias. Entonces, para que lo tenga en cuenta, María Angélica. Ay, gracias, profe. Bueno, entonces, queda pendiente, por favor, mañana podemos iniciar las exposiciones, pero yo debo continuar con el tema. Voy a invitarlas a mi tablero porque ustedes van a ver, hemos venido aplicando el tema en materia laboral, ¿cierto? Entonces, en materia laboral, hemos venido aplicando el tema de la conciliación, que no es requisito de procedibilidad agotar la conciliación antes de iniciar el proceso laboral, porque aquí viene la sorpresa. Ya visto el tema de la conciliación, se aplica dentro del proceso y es lo primero que tiene que agotar el juez laboral dentro de la audiencia. Y les voy a explicar unas etapas de acuerdo al el código de procedimiento en materia laboral. Nos quedan 5 minuticos. De repente voy a darle la explicación en el tablero. En estos minuticos les envío la fotografía por WhatsApp y después les voy a enviar un link o voy a colocar un video de un proceso real laboral y van a ver hasta el minuto 25. Bueno, entonces estén atentas a la explicación de tablero. Nos quedan 5 minuticos, ¿cierto? Si alcanzan a ver algo, de todas maneras, aquí está el orden de las etapas en un proceso laboral, de acuerdo al código de procedimiento en temas laborales. Entonces, antes de la primera audiencia, van tomando nota. Presentación de la demanda, ya les enseñé cómo es la presentación de la demanda, qué hace el abogado, recoge información, hace el escrito, bueno, presenta en el juzgado su escrito de demanda con los 3 juegos, bueno, eso ya lo explico. Admisión o inadmisión o rechazo.
También les expliqué que el juez admite la demanda porque todo está en regla. La inadmite porque faltan datos, porque faltan documentos, ya que el juez, a través de su secretario y su sustanciador, revisan esa presentación de demanda que hizo la abogada en el penal laboral. Si falta algo, la inadmite. Y si de repente el tema no es un tema que corresponda a ese proceso, la rechaza. ¿Qué sigue? Si la admite, notifica a la parte demandada, al empleador, lo notifica. Entonces, ¿qué pasa? Él llega al juzgado, se notifica a través de su apoderado. Entonces, de pronto va el apoderado, asiste a la notificación y recibe el escrito de demanda, la copia de las 3 que radica el demandante, la recibe y ahí empieza su apoderado a analizar cuáles son las pretensiones que tiene ese empleado. La contesta, debe contestar la demanda, el apoderado del empleador. Fija, luego de que contesta la demanda, el apoderado, el juez, el juzgado, fija fecha para la primera audiencia. Entonces, emite un escrito en donde dice, se fija fecha para audiencia, el día tal, hora tal, juzgado tal, bueno, todo. Fijo fecha. Terminados los trámites, se pasa a la primera audiencia que es de, conciliación. Ojo ahí, si vieron el artículo 39 que tiene otras etapas, entonces el juez debe agotar la conciliación antes casi de dictar sentencia. En temas laborales, lo primero que debe agotar el juez es la conciliación. Preguntas. Dijiste que en temas laborales. Señora. Dijiste en temas laborales el juez debe de agotar la conciliación antes de dar la sentencia. Exacto. Lo primero que hace el juez es agotar la conciliación. Recuerdan que en este tema que hablamos de la conciliación dijimos que cuando el convocado no asiste a la audiencia durante los 3 meses que da la norma para que se llegue a un acuerdo, se citó la primera vez, se citó la segunda vez, agotaron los 3 meses. En el caso del Centro de Conciliación de la institución, enviamos las 2 citaciones en el transcurso de 15 días. Definitivamente se levantó la constancia de no asistencia y el convocante nunca, a pesar de que en el escrito dice que tiene 3 días hábiles para que por favor mencione el motivo por el cual no asistió y se le programe otra audiencia. Entonces, si no lo hace, ¿qué pasa? Que les expliqué las consecuencias de no asistir a la audiencia de conciliación. ¿Quién me la recuerda? Se habló de un dinerito, 2 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿Recuerdan? ¿Me escuchan? Diana. Tal vez no me escuchan. María Angélica, ¿me escucha? Señora, ¿me llamas? ¿Me escucha? ¿Profe? Sí, les Sí, estaba profe, un poquito entrecortado, pero sí. Les preguntaba que cuáles son las consecuencias de que la parte, alguna de las partes no asista a la audiencia